La psique humana es un laberinto complejo, y su comprensión nos revela la fragilidad de nuestra existencia colectiva. El concepto de psicología de masas se refiere a cómo un grupo puede ser influenciado por emociones, creencias y comportamientos que emergen de la interacción social. Este fenómeno puede ser tanto una fuerza poderosa para el cambio positivo como un catalizador para la manipulación y el control. Cuando una comunidad se encuentra bajo presión, ya sea por crisis sociales, políticas o económicas, las emociones pueden amplificarse, llevando a una especie de psicosis colectiva. En este estado, la razón y el pensamiento crítico suelen quedar relegados a un segundo plano. La historia está repleta de ejemplos donde la histeria colectiva ha guiado sociedades enteras hacia decisiones irracionales, desde persecuciones hasta guerras devastadoras. El autoconocimiento se convierte en una herramienta vital frente a esta amenaza. Al cultivar una conciencia individual sólida, podemos reconocer nuestras propias vulnerabilidades e influencias externas. La práctica de la atención plena y la reflexión crítica nos permite distanciarnos de las corrientes emocionales, que pueden arrastrar a muchos. Esto no solo fortalece nuestra resiliencia personal, sino que también actúa como un antídoto contra la manipulación en masa. Es esencial cuestionar las narrativas predominantes y buscar verdades que resuenen con nuestros valores internos. Fomentar el diálogo abierto dentro de nuestras comunidades es crucial. El intercambio de ideas diversas puede desactivar la conformidad ciega que caracteriza los momentos de psicosis colectiva. Al compartir experiencias y perspectivas, construimos puentes que nos mantienen conectados a la realidad, evitando caer en la trampa del pensamiento grupal. La formación de grupos de apoyo y redes de confianza puede ser una estrategia efectiva para contrarrestar la psicología de masas. Al rodearnos de personas que valoran el pensamiento crítico y el crecimiento personal, creamos un espacio seguro donde se fomenta la autenticidad y se desafían las creencias perjudiciales. Esta red nos empodera para resistir presiones externas y tomar decisiones informadas que reflejen nuestro verdadero ser. La educación emocional también juega un papel clave en este proceso. Aprender a gestionar nuestras propias emociones y entender las dinámicas grupales nos prepara para enfrentar situaciones difíciles con claridad y compasión. Promover habilidades como la empatía, la asertividad y la escucha activa no solo beneficia nuestro desarrollo personal, sino que también contribuye a una sociedad más consciente y resiliente. En tiempos inciertos, el reto radica en mantenernos anclados en nuestra autenticidad mientras navegamos por las corrientes del miedo y la incertidumbre. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra integridad personal, sino que también fortalecemos el tejido social, creando comunidades capaces de resistir los embates de una posible psicosis masiva. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo la psicología de masas puede desencadenar eventos que cambian el rumbo de naciones y sociedades. Uno de los ejemplos más notorios es la extensión del nazismo en Alemania durante la década de 1930. La desesperación económica y el descontento social, exacerbados por la Primera Guerra Mundial, crearon un caldo de cultivo perfecto para que las emociones colectivas fueran manipuladas. La propaganda cuidadosamente diseñada apelaba a los miedos y anhelos del pueblo, llevando a millones a adoptar una ideología que culminó en atrocidades inimaginables. Otro caso emblemático es el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Aunque este fue un fenómeno positivo impulsado por la búsqueda de justicia y equidad, también ilustra cómo las emociones colectivas pueden galvanizar a las masas. Líderes como Martin Luther King Jr. supieron canalizar el descontento y la esperanza de millones en un movimiento pacífico que desafió el status quo, demostrando que la fuerza de la psique colectiva puede ser utilizada para propósitos constructivos. Sin embargo, incluso movimientos inicialmente positivos pueden verse empañados por la psicosis colectiva. El fenómeno de las multitudes enfurecidas ha sido evidente en varias revueltas y protestas donde la violencia y la irracionalidad se apoderan del grupo. En ocasiones, las manifestaciones pacíficas se transforman en disturbios caóticos, donde el sentido crítico se pierde y las acciones impulsivas prevalecen. Esto resalta la importancia del autoconocimiento y la educación emocional. Sin estas herramientas, incluso las causas más justas pueden desviarse hacia caminos destructivos. Los movimientos sociales contemporáneos también reflejan esta dualidad. Durante las manifestaciones del movimiento Almohadilla Metoo, las voces de millones resonaron en un coro poderoso que buscaba justicia por el acoso y abuso sexual. Sin embargo, también surgieron críticas sobre cómo algunas narrativas podrían haber llevado a juicios públicos sin un debido proceso adecuado.
Este ejemplo nos recuerda que, aunque las emociones pueden unirnos en una causa común, es crucial mantener un pensamiento crítico para evitar caer en trampas de juicio precipitado. La pandemia de COVID-19 también puso de manifiesto cómo la psicosis colectiva puede afectar nuestra respuesta ante crisis sanitarias. Desde el pánico inicial que llevó a la compra masiva de productos básicos hasta la polarización acerca de las vacunas, se evidenció cómo el miedo y la desinformación podían propagar actitudes irracionales en toda una sociedad. La importancia del diálogo abierto y fundamentado se hizo evidente para enfrentar mitos y malentendidos, mostrando que una comunidad bien informada puede resistir mejor ante presiones externas. Estos ejemplos históricos nos enseñan que, aunque la psicología de masas puede representar una amenaza significativa para la humanidad, también ofrece lecciones valiosas sobre cómo navegar por estas corrientes emocionales. Al fomentar comunidades basadas en el respeto mutuo y el diálogo crítico, podemos construir un futuro donde nuestras decisiones estén guiadas no por el miedo o la histeria, sino por una comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La relevancia actual de la psicosis colectiva se manifiesta en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la amplificación de emociones y narrativas. Hoy en día, el acceso inmediato a la información puede ser tanto un recurso poderoso como una trampa potencial. La viralización de contenidos puede provocar reacciones en cadena que transforman opiniones y comportamientos en cuestión de horas, llevando a sociedades enteras a estados de pánico o euforia. Un claro ejemplo es la polarización política que ha caracterizado muchos países en la última década. Las plataformas digitales se han convertido en terrenos fértiles para la desinformación, donde las teorías conspirativas pueden ganar terreno rápidamente. Esta dinámica genera una atmósfera propensa a la psicosis colectiva, donde los individuos se agrupan en tribus ideológicas y se vuelven más susceptibles a las emociones extremas, ignorando hechos concretos y diálogo racional. La crisis climática también ha sido un catalizador para la psicosis colectiva contemporánea. La urgencia del tema ha llevado a muchos a adoptar posturas extremas, creando divisiones entre quienes abogan por soluciones drásticas y aquellos que aún dudan de la gravedad de la situación. En este contexto, las manifestaciones pueden oscilar entre la desesperación y la esperanza, mostrando cómo las emociones pueden guiar nuestras acciones hacia resultados constructivos o destructivos. Aquí es donde el autoconocimiento juega un papel esencial. Entender nuestras propias reacciones emocionales frente a estas crisis nos permite tomar decisiones informadas y responsables. La cultura de la cancelación es otro fenómeno relevante que ilustra cómo la psicosis colectiva puede manifestarse en tiempos actuales. A menudo, se condenan públicamente comportamientos o declaraciones sin un análisis profundo del contexto o sin ofrecer espacio para el diálogo y el crecimiento personal. Este tipo de reacción emocional rápida puede llevar a una cultura del miedo, donde las personas se sienten incapaces de expresar sus opiniones por temor a represalias. La falta de una conversación abierta puede resultar en un ciclo vicioso de resentimiento y división, enfatizando aún más la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y el respeto por las diferencias. Frente a estos desafíos, es vital cultivar una comunidad que valore el diálogo constructivo y el entendimiento mutuo. La práctica del pensamiento crítico debe ser prioritaria en nuestros entornos educativos y sociales, promoviendo habilidades que permiten discernir información valiosa de aquella que es manipuladora o engañosa. Esto implica no solo aprender a cuestionar lo que consumimos, sino también desarrollar empatía hacia quienes tienen perspectivas diferentes. Además, las herramientas digitales pueden ser aliadas si se utilizan con intención consciente. Crear espacios virtuales donde se fomente el intercambio respetuoso de ideas puede ayudar a contrarrestar las dinámicas tóxicas que muchas veces prevalecen en línea. Al fomentar una comunidad activa que valore el pensamiento crítico, podemos resistir mejor las presiones externas que buscan manipular nuestras emociones. La relevancia actual de la psicosis colectiva nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual, dentro del colectivo. Cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un ambiente donde se privilegien el respeto y el entendimiento. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra integridad personal, sino que también ayudamos a construir comunidades más resilientes ante los desafíos que plantea una era marcada por la incertidumbre y el cambio constante. La psicosis colectiva puede ser considerada una de las mayores amenazas para la humanidad en la era moderna, y esta afirmación se fundamenta en varios aspectos que merecen atención crítica. En un mundo interconectado, donde la inmediatez de la información predomina, las emociones pueden propagarse con una velocidad sin precedentes.
Este fenómeno no solo afecta a individuos, sino que tiene el potencial de moldear sociedades enteras, impulsando decisiones que pueden resultar devastadoras. Uno de los mayores riesgos radica en la desinformación. En la actualidad, las redes sociales son plataformas donde la verdad a menudo se entrelaza con la falsedad. La viralización de noticias engañosas puede generar reacciones emocionales intensas que desbordan el pensamiento racional. En este contexto, es fácil caer en la trampa de la psicosis colectiva, donde el miedo y la indignación pueden llevar a comportamientos extremos, como el rechazo a la ciencia o a las opiniones divergentes. Cuando las comunidades se ven arrastradas por narrativas distorsionadas, se crea un ambiente propicio para el conflicto y la polarización. Además, la fragmentación social alimentada por esta psicosis puede llevar al aislamiento y a la radicalización. Grupos que antes coexistían pacíficamente pueden verse divididos por ideologías extremas, creando un clima de hostilidad que dificulta el diálogo constructivo. Esta radicalización no solo afecta a individuos, sino que puede tener repercusiones graves en políticas públicas y en la cohesión social, debilitando el tejido democrático y promoviendo el autoritarismo. La falta de pensamiento crítico en momentos de crisis es otra consecuencia devastadora de la psicosis colectiva. La presión social puede llevar a muchos a conformarse con lo que se dice o se siente en un momento determinado, sin cuestionar su validez. Este fenómeno fue evidente durante eventos históricos como las campañas de odio que llevaron a genocidios y guerras. El simple hecho de seguir a la multitud puede llevar a decisiones morales erróneas con consecuencias catastróficas. En este sentido, es fundamental fomentar una cultura de responsabilidad individual y colectiva. Cada persona debe asumir un papel activo en su comunidad, cultivando habilidades que les permiten discernir entre información legítima y manipuladora. La educación crítica debe ser prioritaria, promoviendo el análisis y el debate respetuoso sobre temas controversiales. Al hacerlo, podemos formar ciudadanos informados que desafíen narrativas tóxicas y busquen soluciones constructivas frente a problemas complejos. La empatía también juega un rol crucial en este proceso. En lugar de permitir que nuestras diferencias nos dividan, es esencial buscar puntos en común y entender las experiencias del otro. La capacidad de escuchar activamente y valorar diversas perspectivas es clave para contrarrestar la psicosis colectiva y construir comunidades más inclusivas. Frente a estos desafíos, es imperativo actuar proactivamente para mitigar los efectos negativos de la psicosis colectiva. La creación de espacios seguros para el diálogo abierto, donde se permita explorar ideas sin temor al juicio, puede ser un primer paso hacia una sociedad más resiliente. Además, invertir en educación emocional desde una edad temprana prepara a las futuras generaciones para manejar sus emociones y comprender las dinámicas sociales que nos rodean. La historia ha demostrado que cuando las comunidades caen en estados de psicosis colectiva, las repercusiones pueden ser devastadoras. Sin embargo, también nos ha enseñado que la acción consciente y deliberada puede desactivar estas dinámicas dañinas. Promover una cultura del respeto mutuo y del pensamiento crítico no solo protege nuestra integridad personal, también sienta las bases para un futuro más armonioso y colaborativo. La psicosis colectiva representa un desafío significativo en nuestra era moderna, pero al enfrentarlo con valentía y determinación, podemos forjar un camino hacia una humanidad más consciente y resiliente ante sus propios temores e incertidumbres. La caza de brujas es un fenómeno histórico que encapsula perfectamente los peligros de la psicosis colectiva. Durante siglos, sociedades enteras se han dejado llevar por el miedo y la paranoia, dando lugar a persecuciones masivas que resultaron en la condena de miles de inocentes. Este oscuro capítulo de la historia nos recuerda cómo la falta de pensamiento crítico y el aprecio por la razón pueden llevar a decisiones que despojan a las personas de su dignidad y vida. En el contexto de las cacerías de brujas, el miedo a lo desconocido y a lo diferente se convirtió en una herramienta poderosa para manipular masas. En épocas de crisis, como plagas o guerras, las comunidades buscaban chivos expiatorios, y las mujeres, en particular, se convirtieron en el blanco preferido de acusaciones infundadas. La histeria colectiva llevó a actos brutales y a la ruptura del tejido social, evidenciando cómo un grupo puede caer en una espiral de violencia impulsada por emociones desbordadas. El impacto psicológico de estas persecuciones no solo afectó a las víctimas directas, sino que dejó cicatrices profundas en las comunidades. El miedo sembrado durante estas épocas ha perdurado a lo largo del tiempo, creando un legado de desconfianza y división que puede ser observado incluso en la actualidad. Este aspecto resalta la importancia del autoconocimiento,
Al comprender cómo nuestras emociones pueden ser manipuladas, podemos resistir mejor las corrientes de odio que pueden surgir en momentos críticos. La educación juega un papel crucial para evitar caer en la trampa de una nueva caza de brujas. Promover una comprensión crítica sobre la historia nos permite identificar patrones recurrentes en el comportamiento humano y desarrollar habilidades que nos ayuden a cuestionar narrativas dañinas. La enseñanza sobre los peligros del pensamiento grupal y la importancia del diálogo abierto fomenta una cultura donde se valoran las diferencias en lugar de ser vistas como amenazas. En tiempos recientes, hemos sido testigos de fenómenos que resuenan con esta temática, donde el miedo ha llevado a reacciones desproporcionadas contra ciertos grupos o ideologías. La cultura de la cancelación, por ejemplo, refleja un nuevo tipo de caza de brujas digital, donde individuos son atacados públicamente sin un análisis profundo del contexto. Esto pone de manifiesto cómo las dinámicas emocionales aún pueden dominar nuestras acciones, llevándonos a condenar sin un juicio justo. El desafío radica en construir comunidades donde se fomente el respeto y la empatía hacia los demás. Al reconocer que todos somos susceptibles al miedo y la manipulación emocional, podemos trabajar juntos para crear espacios seguros donde se permita el error y el aprendizaje. Promover un enfoque compasivo hacia aquellos con opiniones diferentes no solo contrarresta la tendencia hacia la polarización, sino que también fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos sociales con una mentalidad abierta. La historia nos enseña que la psicosis colectiva puede manifestarse bajo diversas formas, desde la caza de brujas hasta movimientos contemporáneos motivados por el miedo. Cada uno tiene el poder de romper este ciclo al cultivar un sentido crítico y una mayor conciencia emocional. Fomentar comunidades resilientes que desafíen narrativas tóxicas requiere esfuerzo conjunto y un compromiso genuino con el entendimiento mutuo. Al mirar hacia adelante, debemos estar atentos a los ecos del pasado mientras navegamos por el presente. La historia no solo nos advierte sobre los peligros del pánico colectivo, también nos brinda lecciones sobre cómo podemos elegir un camino diferente. Al hacerlo, trabajamos no solo por nuestra integridad personal, sino también por un futuro más justo y compasivo para todos. Los movimientos totalitarios del siglo XX son ejemplos contundentes de cómo la psicología de masas puede ser manipulada para fines destructivos. La Alemania nazi, la Unión Soviética bajo Stalin y el régimen de Mao Zedong en China son casos emblemáticos donde la psicosis colectiva se utilizó como herramienta para consolidar el poder y reprimir la disidencia. Estos regímenes lograron movilizar a grandes sectores de la población, apelando a emociones intensas como el miedo, la desesperación y la esperanza. En Alemania, el ascenso de Adolf Hitler fue facilitado por un contexto socioeconómico devastador. La crisis económica tras la Primera Guerra Mundial dejó a millones en la pobreza, creando un terreno fértil para que las ideologías extremas prosperaran. Mediante una propaganda cuidadosamente diseñada, se canalizaron las frustraciones del pueblo hacia grupos específicos, fomentando un sentido de unidad basado en el odio y la xenofobia. Este proceso transformó a una nación entera en cómplice de atrocidades inimaginables, demostrando cómo la falta de pensamiento crítico puede llevar a decisiones colectivas que despojan a millones de su dignidad y derechos humanos. En la Unión Soviética, el control absoluto del Partido Comunista sobre la información y la educación fue fundamental para mantener el régimen totalitario. La manipulación emocional se tradujo en una devoción ciega hacia el líder supremo, Joseph Stalin. Las purgas masivas, donde miles fueron acusados injustamente de traición, revelan cómo el miedo y la desinformación pueden llevar a sociedades enteras a aceptar lo inaceptable. La creación de un enemigo interno fomentó una atmósfera de desconfianza, donde cualquier crítica era considerada traición, silenciando voces disidentes y fortaleciendo el control del Estado. En China, Mao Zedong implementó políticas radicales durante la Revolución Cultural que llevaron a millones a participar en campañas violentas contra aquellos considerados contrarrevolucionarios. El fervor emocional que caracterizaba este movimiento fue alimentado por discursos que apelaban al patriotismo y al sacrificio personal por el bien del colectivo. Sin embargo, esta movilización masiva resultó en sufrimiento indescriptible y un colapso social que dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva del país. Estos movimientos totalitarios no solo muestran los peligros de la psicosis colectiva, sino también cómo es crucial el autoconocimiento y el pensamiento crítico en tiempos de crisis. Cuando las sociedades son incapaces de cuestionar las narrativas impuestas desde arriba, corren el riesgo de caer en ciclos de violencia y opresión.
La historia nos enseña que es imperativo cultivar una conciencia crítica que desafíe las verdades absolutas, propuestas por los líderes autoritarios. La educación desempeña un papel fundamental en este proceso. Fomentar habilidades críticas desde una edad temprana puede empoderar a las futuras generaciones para resistir las tentaciones del pensamiento grupal y desarrollar un entendimiento más profundo sobre los mecanismos de manipulación emocional. Es vital enseñar sobre las lecciones del pasado para evitar repetir los mismos errores. Los regímenes totalitarios prosperan en la ignorancia y en la falta de diálogo abierto. Asimismo, promover espacios donde se valore la diversidad de pensamientos y se respete el disenso es esencial para construir comunidades resilientes frente a posibles embates autoritarios. Un enfoque inclusivo no solo resguarda nuestra integridad individual, sino que también protege el tejido social ante amenazas que buscan dividirnos. La historia del siglo XX nos recuerda que la psicosis colectiva puede ser una fuerza devastadora si no se enfrenta con valentía y reflexión crítica. Al mirar hacia adelante, es crucial aprender de estos episodios oscuros para cultivar sociedades más conscientes y empáticas que prioricen el entendimiento mutuo sobre el miedo y la división. La lucha contra los movimientos totalitarios no solo es una cuestión política, es un compromiso ético con nuestra humanidad compartida y con el futuro que deseamos construir juntos. La destrucción de comunidades es un fenómeno que se manifiesta con frecuencia en contextos de psicosis colectiva. Cuando las emociones dominan la razón y el pensamiento crítico se ve eclipsado, las sociedades pueden fragmentarse y perder su cohesión. Este proceso puede ser tanto sutil como abrupto, pero sus efectos son profundos y duraderos. En momentos de crisis, ya sea por desastres naturales, conflictos políticos o pandemias, las comunidades a menudo enfrentan presiones externas e internas que amenazan su estructura. La falta de comunicación y la desconfianza pueden surgir rápidamente, alimentadas por rumores y desinformación. En este clima, las relaciones interpersonales se deterioran, y lo que antes era un tejido social sólido puede convertirse en un campo de batalla emocional donde prevalecen el miedo y la sospecha. Un ejemplo claro de esto se observó durante la pandemia de COVID-19. Las restricciones sociales y el aislamiento físico llevaron a muchas personas a sentirse solas y desconectadas. A medida que la información sobre el virus se difundía, también lo hacían las teorías conspirativas y los juicios apresurados. La polarización entre quienes creían en la gravedad del virus y quienes lo minimizaban generó tensiones en vecindarios, familias y grupos de amigos. Esta fractura no solo debilitó la solidaridad comunitaria, sino que también dificultó la cooperación necesaria para enfrentar la crisis de manera efectiva. La historia ha mostrado que la destrucción de comunidades no siempre es evidente, puede manifestarse en formas más insidiosas. Por ejemplo, el racismo sistemático y la discriminación han llevado a la fragmentación social en muchos países. Grupos que deberían estar unidos por intereses comunes se ven divididos por prejuicios, creando un ambiente hostil donde el diálogo constructivo es casi imposible. Esta división no solo afecta a los individuos dentro de esos grupos, sino que también erosiona la confianza general en las instituciones y en el tejido social. La educación emocional juega un papel crucial en la prevención de esta destrucción comunitaria. Al fomentar la empatía y la comprensión entre diferentes grupos, se pueden construir puentes que contrarresten las divisiones impuestas por narrativas negativas. La capacidad de escuchar activamente a quienes tienen experiencias distintas es esencial para cultivar un sentido de comunidad inclusivo. Espacios donde las personas puedan compartir sus historias sin temor al juicio permiten que emerja una narrativa colectiva más rica y diversa. Además, es importante reconocer el poder del liderazgo positivo en tiempos de crisis. Líderes que promueven la inclusión, el respeto mutuo y el diálogo abierto pueden ayudar a mitigar las tensiones dentro de una comunidad. Su papel no es solo guiar a otros hacia soluciones prácticas, sino también inspirar confianza y esperanza en momentos difíciles. Al actuar como facilitadores del entendimiento mutuo, estos líderes contribuyen a sanar heridas sociales profundas. La reconstrucción de comunidades dañadas requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Es esencial crear espacios seguros donde se fomente el diálogo respetuoso sobre temas controversiales. Iniciativas comunitarias que aborden problemas locales y promuevan la colaboración pueden ser catalizadores para restablecer conexiones entre individuos que antes estaban divididos. En última instancia, prevenir la destrucción de comunidades implica cultivar una conciencia crítica individual y colectiva.
Cada miembro de una sociedad tiene un papel que desempeñar en la creación de un entorno donde prevalezca el respeto por las diferencias y donde cada voz sea escuchada. La historia nos enseña que cuando las comunidades se unen con empatía y propósito común, pueden superar incluso los desafíos más abrumadores. La lucha contra la psicosis colectiva debe ser una prioridad en todos los niveles de nuestra vida social. Al fomentar el autoconocimiento y el pensamiento crítico, así como promover el respeto mutuo y el diálogo abierto, podemos construir comunidades resilientes capaces de resistir los embates del miedo y la desinformación. De esta manera, no solo protegemos nuestro bienestar individual, sino que también contribuimos a tejer un futuro más solidario para todos.